desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ya lo tenemos. Romanos capítulo 1, verso 1 al 5. Romanos 11, verso 1 al 5. ¿Lo tenemos todos? Dice así: por tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? ¿Qué dice después? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que la Escritura dice acerca de Elías? De cómo invocó a Dios en contra de Israel cuando dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bendito el nombre del Señor. Tome su lugar. Hay una herejía teológica que se está moviendo fuerte y poderosamente en este tiempo: el reemplazo de Israel por la iglesia. Esa es una herejía que lamentablemente está dentro de mucho pueblo cristiano. Hay pastores que están enseñando esto, hay políticos que están hablando de esto. Tal es el caso del presidente de Colombia, que estuvieron en una conferencia en las Naciones Unidas y en su discurso dijo que Israel ya no es el pueblo de Dios. Y esas son las cosas que nosotros a veces, si no tenemos cuidado, se van quedando en el corazón. De repente oímos a un político, a un presidente de una nación que se expresa así, o de repente escuchamos a un pastor enseñar lo mismo. Y entonces es cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios, por lo que estamos leyendo aquí, yo creo que no teníamos mucho que comentar o decir respecto a este tema. El apóstol Pablo, un judío legítimo de la tribu de Benjamín, un sacerdote, un enseñador de la palabra, de la ley, cuando tuvo su encuentro con Jesús, a partir de ese momento dejó el judaísmo, sí, dejó de enseñar la ley, sí, y empezó a predicar el evangelio de Cristo. Él nunca enseñó que la iglesia reemplace a Israel. Él nunca enseñó que Dios escogió a otro pueblo y desechó al primero. No, al contrario. Vayamos entrando aquí en el verso 1, ¿qué dice la palabra? Gloria a Dios. Digo pues, oiga bien, es la primera pregunta que él hace, ¿verdad? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando aquí? ¿Está hablando de la iglesia o está hablando de Israel? Está hablando de Israel. Aquí no está hablando de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra en su contexto histórico y identificar a quién se está refiriendo. Porque aquí no se está refiriendo espiritualmente a la iglesia. Aquí se está dirigiendo literalmente al pueblo de Israel como nación. ¿Sí me entiende, verdad? ¿Y qué dice? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cómo responde él? En ninguna manera. Es decir, Dios no reemplazó a Israel, no dejó a Israel por la iglesia. No, hermanos, no, entendamos. Lo que Dios hizo es detener el tiempo del trato de Dios para con los judíos o Israel. Y nos abrió el tiempo a los gentiles, a los que no somos descendencia de Abraham,
para que nosotros ahora seamos injertados al olivo real. Nosotros no somos las ramas del olivo real, somos injertados. Nosotros somos las ramas del olivo silvestre. Pero por la gracia de Dios, por el evangelio y por la obra del Espíritu Santo que hizo en nuestras vidas, nosotros ahora somos parte del Israel espiritual, pero no reemplazamos al Israel físico. Eso es un punto que tenemos que tener bien definido en nuestras vidas. Mire lo que dice: en ninguna manera. ¿Por qué dice? Luego da una razón. ¿Cuál es la razón que da él? Porque también yo soy israelita, descendiente ¿de quién? De Abraham, de la tribu ¿de quién? De Benjamín. O sea, si Dios hubiese rechazado al pueblo de Israel por la iglesia, Pablo ya no hubiese sido salvo. Porque la iglesia, ¿dónde comienza la iglesia? ¿Dónde comienza? En Pentecostés, exactamente. La iglesia nace en Pentecostés. Recuerdan que Jesús, después de su resurrección, se reunió con sus discípulos. Y ya cuando se iba les dijo: no se vayan. Ya los había mandado a predicar, pero les dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces me van a ser testigos. Después de eso me serán testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito el nombre del Señor, porque hasta México ha llegado el evangelio de Cristo Jesús. Y los mexicanos tienen la oportunidad de ser salvos también de la condenación eterna. ¿Sí me entiende, verdad? Entonces ahí es donde nace la iglesia. Después, en ese mismo día del día de Pentecostés, Pedro predica su primer mensaje. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? 5,000 personas. Hechos capítulo 2, ahí chéquelo. 5,000 personas. Ahí comenzó la iglesia. Bendito el nombre del Señor. ¿Y comenzó con quién? ¿Con los gentiles o con los judíos? Aquí les hago otra pregunta. ¿Con quién comenzó la iglesia? ¿Con los gentiles o con los judíos? Con los judíos. La iglesia no comenzó con los romanos. La iglesia no comenzó con los europeos. La iglesia no comenzó con los mexicanos. La iglesia no comenzó con los americanos, con los japoneses o con los asiáticos. No, hoy se les está predicando el evangelio, pero la iglesia no comenzó ahí. La iglesia comenzó con los judíos. ¿En dónde? En Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa del Dios viviente. Ahí comenzó la iglesia, porque ahí derramó el Señor de su Espíritu Santo. Ahora le hago la pregunta: ¿qué se celebra en Pentecostés? En Pentecostés es la fiesta donde los israelitas o los judíos presentan los frutos, los mejores frutos de su cosecha a Dios. Ese es Pentecostés. Y ese día, cuando los israelitas estaban celebrando esa fiesta, los 120 estaban en el aposento alto. Como 120 dice la Biblia, estaban en aposento alto. Y ahí derrama el Señor su Espíritu Santo, bautizando a esos como 120 con el poder de su Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué hace el Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo? Presentar las primeras gavillas de la cosecha de las almas al Dios Todopoderoso en el día de Pentecostés, y se da nacimiento a la iglesia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Lea Hechos capítulo 2 cuando pueda en casa. Si no, me voy a desviar mucho del tema. Vea, dice aquí: yo soy israelita. El apóstol Pablo fue alcanzado por Dios después del día de Pentecostés. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Saulo de Tarso era maestro de la ley, que enseñaba a nuevos alumnos, fariseo de fariseos. Eso era Saulo de Tarso. Pero cuando el Señor lo llama, Dios siempre le cambia el nombre y lo llama Saulo, le llama Pablo, y se conoce como el apóstol Pablo. Los de las raíces hebreas le dicen Saúl, pero nosotros le decimos Pablo porque así dice aquí la palabra,
¿Qué dice más? Soy israelita de la descendencia ¿de quién? De Abraham, no se olvide. De la tribu de Benjamín. Verso 2, ¿qué dice? No ha desechado Dios a su pueblo. ¿De quién sigue hablando? De Israel. Ahí no está hablando de la iglesia. Quiero que entendamos este punto aquí. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, ¿qué dice? Conoció. ¿Se acuerda de la promesa de Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Le dice, te bendeciré y de ti haré una nación grande. Eso le dice. De ti haré una nación grande. Y a la tierra que te daré a ti, también se la daré a tu descendencia. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? ¿Cuál desde antes conoció? ¿Cuál es el pueblo que Dios conoció desde antes? Obviamente Dios conoce a toda la raza humana, pero hablando de pueblo, hablando de nación, hablando de un pueblo, ¿a quién es ese pueblo? Es a Israel. A Israel Dios lo conoció. Si Sarita era estéril, Sarita era estéril. Por eso fue que tuvo que nacer Ismael, porque ya se les había perdido las esperanzas de que Sara pudiera concebir. Y entonces Sara dice, ¿sabes qué? A lo mejor a través de nuestra empleada nos va a dar descendencia a Dios. Piense. Sarita no era celosa, creo. Después le salió el celo, porque en ese momento dijo, acuéstate con mi sierva Agar. Y el otro, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Dicen por ahí, ¿verdad? Y el otro que no dijo que no, corriendo dijo, excelente, a lo mejor tiene razón, mujer. Va y se acuesta con Agar y tienen un hijo. Ese es Ismael. Y después le aparece Dios a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ahora sí, Sarita tendrá un hijo. Y Sara se rió y dijo, ¿cómo? Si yo ya no, ¿cómo voy a tener deleite con mi marido siendo de esta edad? No, hombre, si Abraham ya ni se acuerda que yo existo, no voy a tener deleite. Y se rió. Y Dios dice, entre un año tú tendrás a un bebé. Y se fue el Señor de estar con ellos, y de repente Sarita está embarazada y nace Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y entonces sí empieza el pleito entre Sara y Agar, ¿verdad? Sara diciendo, no, yo soy la esposa, yo soy la señora. Y la otra, no, pues que yo soy la que le dio el hijo primero, el primogénito es mi hijo, así que yo soy la señora y creo que tú te tienes que ir de la casa. Así se ponen las otras también. Siempre el amante quiere el puesto de la señora. Siempre. Varones, ni se metan en ese problema, porque ninguna mujer nació para ser la segunda. Todas quieren ser la primera. Entonces, ahora sí Sara le dice, ¿sabes qué? Creo que tienes que echar a Ismael y Agar de nuestra casa. Y ahora sí Abraham no le quiere hacer caso. Y dice, pero ¿cómo? No, Sara, estás equivocada, es mi hijo, ¿cómo lo voy a echar? ¿Sabes qué? Le pregunto a Dios. Y ahora sí Dios está de acuerdo con ella. Y le dice Dios, échalo, porque él no será el heredero. El heredero será el hijo de la promesa, Isaac, tu hijo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Y entonces Abraham tiene que echar a Ismael y a su mamá Agar. Pero volvamos al tema. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y luego viene otra pregunta. ¿Qué dice? ¿O no sabéis qué dice la escritura? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo? Fíjese que nunca había visto yo esta pregunta de la forma que la estamos viendo ahorita.
Elías se equivocó feo. La petición de Elías en ese momento de crisis, de ¿cómo se puede decir? De frustración, Dios la toma como en contra de su propio pueblo Israel. O sea, la oración de Elías no fue grata a Dios, porque parece que en ese momento Elías, por su frustración y por ver todo lo que estaba pasando, parece que ora en contra de Israel. Eso es lo que dice aquí. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invocó a Dios? ¿Cómo dice? Contra a Israel, diciendo, ¿qué más dice? Verso que sigue: Señor, a tus profetas han dado muerte. ¿Qué más? Y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Estaba en lo correcto Elías? No. En parte sí, pero en parte no. ¿Por qué en parte sí? Porque se está refiriendo a Israel. ¿Y qué había hecho Israel? Matar a los profetas. ¿Qué más? Una tremenda idolatría. Entonces por eso Elías dice: Señor, este pueblo es malo y solo quedo yo. Mataron a tus profetas. Y Dios lo toma como si Elías en ese momento está contagiado del espíritu del antisemitismo o de en contra de los judíos, espíritu que abunda y se está moviendo, vuelvo a repetir, dentro de la iglesia y dentro de las altas esferas de la política también. No solamente en la sociedad de abajo, no, está por todos lados metiéndose. Y aunque nosotros veamos, ¿qué veía Elías? Elías se parecía mucho de nosotros. Veía los errores, veía el pecado. Y como él, como siervo de Dios, evaluaba la condición de Israel, y él considera que Israel es tan culpable, es tan pecador, que no hay nadie que se libre digno de ser protegido por Dios. Y por eso él ora de esa manera. Es lo que está viendo mucho pueblo ahora. Solo está viendo lo que Israel hace, sus imperfecciones, pero se le olvida a la gente que tenemos a un Dios que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Bendito su nombre para siempre. Eso significa que Dios hizo un pacto con Israel, con Abraham, Isaac y Jacob, y ese pacto no lo va a invalidar. Aunque ellos lo invaliden, Dios permanece fiel a ese pacto. Bendito el nombre del Señor. Iglesia, no nos dejemos engañar por la falsa doctrina del reemplazo. Dios no ha reemplazado a Israel. Dios sigue siendo el pueblo elegido por Dios. A pesar de su rebelión, a pesar de todo lo que hacen, Dios sigue fiel a ese pueblo. Si no, ya lo hubieran desaparecido. Hoy lo vamos a ver proféticamente lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Procuran matarme, dice Elías, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso que sigue? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice divina respuesta? A la respuesta de Dios. ¿Qué le contesta Dios a Elías? Dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Esto no lo veía Elías. Como nosotros solo vemos los errores y las deficiencias de la iglesia muchas veces, pero no vemos lo que Dios ve. ¿Sí me entiende? ¿Qué veía Elías? La idolatría. ¿Qué veía Elías? El pecado que los israelitas cometieron matando a sus profetas. Pero ¿qué dice Dios? Que conoce el corazón y conoce perfectamente nuestras vidas. Desde el niño recién nacido, desde el que está en el vientre de la madre, Dios conoce al hijo, al hombre. Y por eso Dios contesta y le dice: Elías, estás equivocado. Si tú me estás incitando a que Israel me abandonó, pues aunque ellos me abandonen, yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado rodillas delante de Baal. Bendito el nombre del Señor. Aunque hay una idolatría tremenda, aunque son asesinos, yo tengo un remanente ahí, dice Dios, por el cual sostengo mi palabra.
Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿ha desechado Dios a Israel? No. Dios sigue siendo el Dios de Israel. Es más, yo les he dicho, el Dios de Israel es nuestro Dios. Gloria a Dios. Verso que sigue, el 5, que dice: así también. Esto me gusta, porque esto está en tiempo, ¿qué? Así también aún en este tiempo. Ahí está en tiempo presente. ¿Qué dice? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Bendito el nombre del Señor. No está hablando de nosotros, no, está hablando de la nación de Israel. Por la gracia que Dios tuvo para con Abraham, para con Isaac, para con Jacob, Dios sostiene su gracia todavía para esa nación. Y aunque los vemos que están todos rebeldes contra Dios, Dios sigue reservándose a un grupo de redimidos con la sangre de Cristo. Unos que ya le recibieron, otros que le van a recibir en el futuro, cuando se cumpla la promesa que Jesús dijo: cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Dele gloria al Rey, porque Dios vive. Tenemos que entender, conocer la palabra. Avanzamos porque si no el tiempo me gana. Jeremías capítulo 31. Dios no ha reemplazado a Israel con la iglesia. No, hermanos amados, no nos confundamos. Jeremías capítulo 31 verso 35. Dice así: así ha dicho el Señor. ¿Qué más? Que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas, ¿para qué? Luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos, ¿qué? Es su nombre. Ponga atención a lo que hemos leído, porque habla del sol y de qué más, de la luna y las estrellas, ¿verdad? Amén. Y del mar. Y luego sigue el verso que sigue. ¿Qué dice? Si faltaren estas leyes. Oiga bien, ¿de qué está hablando? ¿De qué leyes está hablando? De las leyes del sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? ¿Qué hace el sol? El sol da luz de día y la luna y las estrellas de noche. Y nadie, por ahí dicen que ya llegaron a la luna, pero nadie puede llegar al sol, porque es tan caliente que se desintegran las personas si intentan llegar. Pero ahora quiero que veamos, pongamos atención a lo que sigue. Si faltaren estas leyes delante de mí, ¿de qué está hablando? De las normas o las leyes del sol, la luna y las estrellas. Y dice: si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel, ¿qué dice? Faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Está leyendo? ¿Está entendiendo conmigo lo que estamos leyendo? Dios está diciendo: como el sol respeta las órdenes y la luna las leyes que yo le he dado y se mantiene eternamente por ahí, pues así es la nación de Israel, y el pacto que yo he hecho con ellos es eterno como las leyes del sol y la luna y las estrellas. Dele gloria a Dios. Entonces Dios no ha desechado a Israel, porque el pacto de Dios con Israel es para siempre, eterno, como el sol y la luna. ¿Qué dice el verso que sigue? Si aquí no entendemos el 37, ¿qué dice? Así ha dicho el Señor de los cielos. Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir. Wow. ¿Qué más? Y explorarse abajo los fundamentos de la tierra. No dice la tierra arriba, ¿verdad? Dice abajo. Por más túneles que hagan profundos, por allá aquellos señores que están ahí en guerra con Israel en Gaza, por más hondos que hagan los túneles, no pueden medir las profundidades o los cimientos ¿de qué? De la tierra. No hay hombre que pueda medir los cielos. No hay hombre que pueda medir las profundidades o los cimientos
de la tierra. Entonces, ¿qué dice el Señor? Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. O sea, muchos pueden ser los pecados de Israel, pero Dios no desecha a su pueblo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque nadie. ¿Quién puede medir los cielos? ¿Quién puede medir las profundidades de la tierra? Nadie. Entonces dice: si hay alguien que haga eso, entonces, hasta entonces, voy a desechar a Israel. No antes. Pero como no lo hay, entonces Dios sigue siendo fiel a la promesa, a su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Así como lo es con nosotros. ¿Usted cree que estamos aquí nosotros por buenos hoy? No, estamos por el pacto, por la fidelidad del pacto de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Porque de repente nos hemos equivocado. Algunos hasta se han ido al mundo. Y el Señor sigue recibiéndonos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Por su fidelidad. Nosotros somos los que ya no merece estar en el... No, hombre, si nos agarra también un espíritu mero raro. Por pecador le está pasando esto, decimos rápido. Nos empezamos a acusar uno al otro y nos ponemos uno al otro. ¿Sí me entiende? Mientras que Dios sigue fiel. El hombre se va y peca, y Dios sigue fiel, esperándolo que regrese. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que Dios mantiene una fidelidad para con la descendencia de Abraham. Y uno de los argumentos de esta errada teología es que el Israel bíblico ya no es el mismo de ahora. ¿Y de dónde nacieron entonces los que están ahora? ¿Que nos volvimos Dios, que nosotros conocemos los genes de los seres humanos? No, hermanos. Si alguien preserva su línea, ¿cómo se dice? Genealógica, es el pueblo de Israel. Lea Mateo. Ahí está la genealogía de Israel. Lee el libro de Esdras, ahí está. Nehemías también, ahí están. O sea, ahí están todas las genealogías. El hijo de fulano de tal, y desde por allá viene y aparece hasta acá. Nosotros los mexicanos, no, hombre, en el abuelo ya se desaparece. Ellos mantienen un cuidado en mantener su genealogía, porque para ellos eso es vital. Eso es vital para ellos. ¿Sí me entiende? Sigamos leyendo la palabra de Dios. Zacarías, capítulo 2. Vamos a leer verso 10 al 12. Israel en la profecía bíblica sigue siendo el pueblo de Dios hoy y lo seguirá siendo hasta el futuro. Canta y alégrate, ¿qué? Hija de Sión. Vuelvo a decir, aquí no habla la iglesia, aquí está hablando de Israel. Hija de Sión, ¿qué más? Porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. ¿De qué está hablando? ¿Quién habla? Dios. ¿Y de qué está hablando? Que va a morar con Israel. Esta profecía se cumple, parte de ella, con la llegada de Jesús a esta tierra. Ya lo vamos a ver, pero sigamos acá. Verso que sigue, el 11. Y se unirán muchas naciones, y el Señor en aquel día, y me serán, ¿por qué? Por pueblo. Oiga bien, primero está hablando de Israel, su pueblo, que Dios va a venir y va a vivir con ellos, va a habitar con ellos. Y luego dice que en ese día van a venir, ¿qué? Otras naciones, de muchas naciones, de todas las naciones de la tierra.
¿Cómo? Por el Evangelio. Por el Evangelio está saliendo un pueblo que forma parte del pueblo de Dios en el futuro, lavado con la sangre de Cristo de México. No todos los mexicanos, pero está saliendo y va a salir una parte. Igual que de Guatemala, igual que de todas las naciones. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio y por la fe en Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Y me será por pueblo, dice, y moraré en medio de ti. Y ahí ya no habla de las naciones. Cuando dice y moraré en medio de ti, está hablando en plural, en singular o en plural. Está hablando en singular. Primero está hablando de las naciones que se van a añadir. Pero ¿dónde va a habitar el Señor? En medio de Israel. No va a habitar en México, no va a habitar en Nueva York, no va a habitar en ningún otro pueblo, sino en medio de ti, refiriéndose a Israel. Bendito el nombre del Señor. Entonces no me vengan a decir que Dios reemplazó a Israel y que la iglesia nada más es el pueblo de Dios hoy. No, Señor. Eso es ignorar lo que dice la palabra de Dios y estar manipulado por un espíritu que no ama lo que Dios ha limpiado. Sencillo como eso. Dice más acá: entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Aquí está hablando en segunda persona, ¿verdad? ¿Cómo es que vino? ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús? Lo conocemos como el Hijo de Dios, pero también sabemos que es Dios manifestado en carne. Y aquí parece que se está contradiciendo Dios, ¿verdad? No, Señor. Está hablando de su manifestación en carne aquí. Y está hablando de la segunda venida. Está hablando de dos cosas: de la manifestación en carne y de su segunda venida. ¿Dónde va a estar Jesús en el reinado milenial? ¿Dónde va a ser el reinado milenial? ¿Dónde lo va a establecer? ¿En Jerusalén? ¿En Israel? ¿En la tierra prometida? ¿En la tierra santa? Así se le conoce, ¿verdad? Dice: y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Qué preciosa es la palabra. Verso 12. Y el Señor poseerá a Judá, ¿qué dice? Su heredad en la tierra, ¿qué? Santa. ¿Y qué más dice? Y escogerá aún a Jerusalén. Bendito el nombre del Señor. Todo puede estar de cabeza en Jerusalén, pero Dios aún escogerá a Israel, porque ahí está la embajada del reino de los cielos para la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y la iglesia tenemos que entender esto, no lo tenemos que ignorar, porque si no vamos a ser arrastrados por ese espíritu que anda por ahí, que no es otra cosa que el espíritu del anticristo. Pero pastor, son pastores, no importa. Se han desviado de la verdadera fidelidad a Dios. Ese es el punto. Vaya conmigo a Juan capítulo 1 verso 11. Veamos qué dice la Biblia aquí. A lo suyo. ¿Y quién es lo suyo? Israel. A lo suyo vino. ¿Qué dice luego? Mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, verso 12, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey, porque allí sí ya estamos incluidos nosotros. Pero originalmente Jesús vino a los gentiles. No. De hecho le dijo a sus discípulos: vayan primero a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Por camino de gentiles no vayáis. ¿Quiénes estaban desechados más bien? Nosotros. Ahora entiende por qué tiene sentido Romanos capítulo 11. Hoy que estuve allá en Tacámbaro, Michoacán, entendí lo del injerto. Yo creo que todos nos hemos ido con la
con la finta, dicen por ahí, ¿verdad? De que si me como un aguacatejas y siembro la semilla, me va a salir un aguacatejas. Y resulta que no. Me como el aguacatejas y siembro la semilla y me sale un aguacate como normal, corriente, los que conocemos. Porque es un injerto. O sea, ese aguacate nacional, vamos a usar ese nombre, el nacional, nace y a cierta altura lo cortan y sacan una ramita del árbol de aguacatejas y le hacen ahí para que se pegue, lo envuelven y ese es el injerto y ahí sale el aguacatejas. Así somos nosotros. Bendito el nombre del Señor, para que me entienda. Nosotros sin Cristo, ¿qué seguimos haciendo? ¿Qué seguimos siendo? ¿Qué seguimos siendo sin Cristo? Aguacate nacional, dice el hermano. Exacto, exacto, aguacate nacional, lleno de pecado. Y no alimentamos nosotros las ramas al tronco, sino el tronco alimenta a las ramas. Bendito el nombre del Señor. Eso somos nosotros en Cristo Jesús. Somos injertados al olivo real. No somos el pueblo que reemplazó al olivo real. No, Señor, somos los injertados al olivo. Y por eso ahora somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, tanto judíos como gentiles, los ha hecho hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta qué precioso es Dios? Pero no podemos decir que Dios ya reemplazó a Israel por la iglesia, hermanos. Eso no es verdad. Mateo capítulo 23. Mire lo que dice acá. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. No está hablando, el Señor no está diciendo aquí, ¿saben qué? Desde ahora los dejo y los voy a reemplazar por un pueblo gentil. No dice eso ahí. He aquí vuestra casa, hablando de Israel, hablando de la nación de Israel. Dice: he aquí vuestra casa es dejada desierta. No dice que los va a reemplazar ahí. Ahí dice, ¿saben qué? Ustedes van a quedar sin actividad espiritual. Mi trato con ustedes se va a detener tantito. No tienen templo. Desde el año 70 para acá, Israel no tiene templo. Y si no tiene templo, no tiene ¿qué? Vida espiritual. Siguen los ortodoxos, sí, están las ¿cómo se puede decir? Los grupos religiosos, ahí están. Pero vida espiritual, vida de Dios en ellos, no hay, por cuanto no hay sacrificios. No hay culto a Dios. Aunque siguen guardando la ley, sí. Pero espiritualmente, ¿cómo están? Aquí lo dice, desierto. Pero eso no significa que Dios no esté con ellos. Eso no significa que Dios no los guarda. Si no, miren lo que les han querido hacer en estos días atrás. Los han querido terminar mandando misiles balísticos, no que misiles cualquier cosa. Cientos y cientos, miles de misiles ya los hubieran desaparecido. Y usted me va a decir, pero toda la protección, toda la seguridad, sí. ¿Quién les ha dado la sabiduría, la inteligencia para tener todo eso? Dios. De manera que España ha sido enemigo de Israel en estos últimos días, pero ahora resulta que la ministra de la seguridad de esa nación ahora dice: necesitamos la tecnología de Israel militar para defensa de nuestro país. ¿Qué está pasando? El mundo está reconociendo que lo que tiene Israel, ellos lo necesitan. ¿Por qué? El Señor dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se cumple la palabra. Espiritualmente y físicamente se cumple la palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Te das cuenta del Dios que tenemos? Pero nunca dice aquí que Dios reemplazó a Israel. Nunca dice aquí que Dios abandonó a Israel. Dice: vuestra casa será quedada desierta. Pero ¿qué dice el verso que sigue? El 29.
porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Quién era el que estaba ahí con ellos? Su Señor, su Dios. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y por eso los dejó desiertos espiritualmente. Y por eso los atacan y los atacan. Pero ahí siguen. Hitler lo quiso eliminar. ¿Y qué pasó? No pudo. Veamos, entonces dice aquí: hasta que digas, ¿cuándo se va a cumplir esto? ¿Será que esto ya se cumplió? No, esto no se ha cumplido. Está pronto a cumplirse. Eso sí. Eso sí, esta es una profecía que no se ha cumplido. Y aunque no les guste a los que andan hablando esa herejía, Dios sigue amando a Israel. De manera que cuando Jesús venga en su segunda venida, ellos conocerán y le recibirán. Porque dice acá: porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el nombre de Dios. Esto se va a cumplir en la segunda venida, y no es para la iglesia, es para Israel. Jesús no le está diciendo esto a sus discípulos, se lo está diciendo a Israel, a la ciudad santa por la que él lloró. Entonces no ha desplazado Dios a Israel y lo ha cambiado por la iglesia. No, Señor. Entendamos ese punto muy bien, para que no seamos arrastrados por las mentiras del diablo. Ezequiel capítulo 39, verso 28, un verso nada más. ¿Qué dice? Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio, ¿en dónde? Entre las naciones, los reúna sobre su tierra. ¿Qué más? Sin dejar allí a ninguno de ellos. Wow. Esta es una profecía que nos está diciendo que Dios fue el que mandó a los judíos. ¿A dónde? A la diáspora. Aquí está hablando de la diáspora, es decir, que los judíos fueron esparcidos en todas las naciones. ¿Y qué dice? Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, ¿qué dice? Los reúna sobre su tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos. Es decir, del COVID para acá y ahora en la guerra, están regresando cantidades de judíos a Israel. Y no se van porque estén pasando penas en los países. No, se van porque sienten la necesidad de regresar a su tierra. ¿Quién los está impulsando a regresar a su tierra? Nuestro Dios, porque es el Dios de ellos. Pero Dios tiene un trato con él, y esto se tiene que cumplir todavía. Se está cumpliendo parte ahora mismo, pero se seguirá cumpliendo porque Dios es fiel a su palabra. Bendito su nombre para siempre. Así que tenemos que entender, Dios no ha reemplazado a Israel por la iglesia, no. Más bien, después vamos a tocar el tema de ambos pueblos, se está formando un solo pueblo. Ese es otro punto, pero Dios sigue amando a Israel. Veamos Jeremías capítulo 16, versos 14 y 15. Y váyase preparando Oseas capítulo 2, versos 19 y 20 también. Jeremías, ¿qué dice? No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué dice más? Sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel. ¿De dónde? De la tierra del norte. ¿Y qué más? Y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Bendito el nombre del Señor. O sea, va a llegar un punto cuando los judíos
van a estar más contentos que cuando salieron de Egipto. Porque vive el Señor, que ya no se dirá más que el día que salieron, sino cuando el Señor los trajo del norte y de todas las naciones. ¿Pero de quién está hablando? ¿De la iglesia? No, está hablando de Israel. De Israel está hablando ahí. Entonces hoy están regresando. Llegará el día que todos los judíos regresarán a su tierra. No durarán en México, no durarán en Guatemala ni en Nueva York más tiempo, sino que todos estarán en su tierra. Y entonces se cumplirá la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Si fue motivo de gloria la salida de Egipto, será motivo de gloria para Israel la reunión de su pueblo en su tierra, la tierra cual dio a sus padres. ¿Quiénes son los padres de los judíos? Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres del pueblo hebreo. Así que aunque por más que luchen los antisemitas, gobiernos y todo, por querer desaparecer esa tierra, no van a poder nunca. Y que lo escuchen, como dirían por ahí, que lo escuchen bien, nunca. Porque el Dios Todopoderoso es el que lo ha determinado y lo ha establecido así. Y nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. ¿Qué dice Oseas capítulo 2 verso 19 y 20? Y te desposaré conmigo para siempre. Wow. Te desposaré conmigo para siempre. No dice por un tiempo y luego te voy a cambiar por un guatemalteco, por un mexicano, por un americano, por un chinito. No dice así, ¿verdad? Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y ¿qué más? Misericordia, verso 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a tu Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo va a suceder eso? Eso también falta que se cumpla. ¿Cuándo se va a cumplir? En el reinado milenial de Cristo, después, es decir, inmediatamente en la segunda venida de Cristo. Ahí se va a cumplir. ¿Con quién se va a desposar? Con Israel. Con Israel. Aunque la iglesia también es parte de esa fiesta, porque la iglesia estará ahí presente con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Regresamos a Romanos capítulo 11 verso 28 y 29 ahora. Así que en cuanto al evangelio, oiga bien lo que dice aquí. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ¿quién? De vosotros. ¿Por causa de quién? Por nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Pero en cuanto a la elección, ¿qué son? ¿Entendemos lo que leemos? Más claro ni el agua. En cuanto al evangelio, son enemigos. ¿Por causa de quién? De nosotros. Porque Dios les encegueció los ojos y los oídos para que no entendieran, a fin de darnos a usted y a mí la bendición de también ser injertados. Bendito el nombre de Dios. Pero no los ha reemplazado Dios. No, los está provocando a celo, dice otra escritura. Eso está haciendo. Pero ¿qué dice más? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, no por sus obras, no por lo que son, sino por el amor y la promesa y el pacto hecho de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Se da cuenta? Hay que conocer la palabra, porque ese capítulo 11 no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel y habla del proceso de nuestra inclusión ahí en cuanto al pueblo de Dios.
Pero aquí dice, no se confundan, no nos confundamos. Dios sigue amando a ese pueblo por los pactos hechos, su promesa a Abraham. ¿Qué dice el verso que sigue? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, si Dios te llamó, no hay quien te saque de ahí. Asegúrate que Dios te llamó. Y si Dios te ha llamado, no hay diablo. Ahora entiendes por qué dijo Pablo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni la muerte, nada. ¿Por qué? Porque Dios sigue amando a los que Él llama, y los ama hasta el último momento de hálito de vida en su cuerpo. ¿Sí me entiende? Entonces, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Abraham y le dijo que su descendencia sería bendición a todas las naciones del mundo, y que a ellos les daría la tierra por pacto perpetuo, y que estaría con la descendencia de él por pacto perpetuo. Eso significa que Dios sigue amando a Israel. Y si Dios no lo amara, los enemigos ya lo hubiesen acabado. Pero cuando el enemigo cree que lo acaba, es cuando Dios está ahí presente para guardar. Porque hay 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. ¿Sí me entiende? Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Vamos terminando. Génesis capítulo 17, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Con quién está hablando? Dios. ¿Con quién habla? Con Abraham. Y dice: y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Qué dice? Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios le dice a Abraham acerca de su descendencia. ¿Y quién es su descendencia? Israel como pueblo, que nació de Isaac y de Jacob. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios no ha reemplazado a Israel por la iglesia. No, Señor. Dios sigue amando a ese pueblo. Y aunque nos cueste aceptarlo y creerlo, Dios sigue amando a ese pueblo como nos ama a usted y a mí, que dio su vida a Cristo Jesús por amor a usted y a mí también. Y por eso ahora somos salvos, porque dice la Biblia que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Bendito el nombre del Señor.